Estamos atravesando el libro de Primera de Corintios y ya nos encontramos en el capítulo 11. Ya estamos acabando, hermanos. Falta poquito y espero que de verdad sea de mucha bendición. Pero ya han pasado 10 capítulos ya. Si han aguantado hasta ahora, pueden aguantar un poquito más. Empezando este capítulo, ya nos encontramos en la recta final de nuestro estudio de esta carta de Primera de Corintios y hemos visto varios temas durante los capítulos anteriores, pero sobre todo quiero enfatizar en los capítulos que hemos visto del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Pablo ha tomado algunos debates en la iglesia, ha hablado acerca de la comida, acerca de la libertad cristiana, e incluso Pablo ha tenido que defender su propio ministerio, porque ha sido atacado su apostolado y él ha tenido que defender su ministerio apostólico. Pero a partir del capítulo 11, que es lo que vamos a ver del día de hoy, capítulo 11, versículo 2 en adelante, hasta el capítulo 14, Pablo va a entrar en otra sección y va a hablar acerca de la reunión de la iglesia. Así que es un tema propio para nosotros. Por supuesto, toda la carta de Corintios es propio, pero este tema nos va a enfocar directamente en lo que hacemos como domingo, cada domingo de servicio de adoración. Ahora, para entender estos versículos, para entender estos pasajes específicamente de los versículos 2 al versículo 16 que vamos a estar viendo el día de hoy, para poder entenderlo tenemos que volver nuestra mente al primer siglo, porque de nada sirve ver la Biblia con los ojos del día de hoy, aplicándolo al día de hoy. Debemos entender que esta carta fue escrita en un periodo de tiempo con prácticas de ese periodo propio y que quizás en el día de hoy no experimentamos esas prácticas. Si leemos estos pasajes teniendo en nuestra mente nuestro propio contexto, entonces no vamos a entender realmente cuál era el problema al cual Pablo estaba atacando. Pero si nos ponemos, como dicen, en las sandalias de aquellos del primer siglo, de aquellas personas, podemos entender realmente cuál es el problema y vamos a entender realmente cuál es la verdad bíblica que podemos sacar de estos versículos. Así que, hermanos, les voy a pedir, no lo suelo hacer, pero les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a leer versículos del 2 al versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 hasta el versículo 16. Si tienen sus Biblias, les ruego que vean en su Biblia y sigan la lectura. Probablemente no sea la misma traducción, y si no tienen la Biblia, la pueden estar leyendo aquí de la pantalla. Voy a leer versículos 2 al versículo 16. Dice: Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno
parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Oremos, hermanos. Señor, nos acercamos a tu palabra con temor y con reverencia, pero sedientos de ti, Señor. Sediento de que el Dios vivo nos hable en esta hora. Y yo te pido, Señor, que tú abras los oídos espirituales de mis hermanos para poder entender las verdades bíblicas que podemos sacar de ese texto. Ayúdame, Señor, porque es un texto difícil, pero es un texto que tú has dejado en las Escrituras para que las estudiemos. Te pido, Señor, que podamos sacar una enseñanza bíblica de este texto y que nuestros corazones y nuestra vida pueda ser examinada a la luz de tu palabra para cambiar en las áreas que necesitamos ser moldeados. Gracias, Señor, por tu iglesia y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites disfrutar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Pablo comienza este discurso con una alabanza a la iglesia de Corinto. Esto no es novedoso, ya que al comenzar la carta de Corintios, Pablo hace exactamente lo mismo. Él le dice, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque son una iglesia dotada en dones y en talentos. Esto nos muestra un corazón bien pastoral y lleno de gracia de Pablo, que tenía hacia estos hermanos, porque a pesar de ser una iglesia llena de errores, una iglesia que quizás no es de ejemplo para nosotros, una iglesia llena de problemas, él se dispone a encontrar lo bueno en medio de todo lo malo que ellos estaban haciendo. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos que imitar este ejemplo de Pablo. Nosotros a veces vemos el punto negro en medio de todo blanco y llegamos a ser hipercríticos con las personas. Pero Pablo hace todo lo contrario. Él, en medio de todo lo negro, todo lo pecaminoso de esta iglesia, se dispone a encontrar cosas positivas dentro de la iglesia. Y los alaba por eso. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de este corazón pastoral de Pablo, lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de amor? Ahora, ¿por qué Pablo alaba a esta iglesia? Dice el versículo 2, porque en todo os acordáis de mí. A pesar de haber personas en medio de la iglesia de Corintio que estaban en continuo pecado en su vida moral, que se encontraban teniendo divisiones dentro de la iglesia, muchos otros estaban recordando a Pablo con gratitud en el corazón. Y Pablo les alaba y les dice, gracias hermanos. Pero agrega algo, los alaba también porque ellos guardaban las tradiciones o las doctrinas, como se podría traducir, con firmeza, tal como yo os las entregué. El versículo señala que algunas personas sí se encontraban perseverando en la doctrina. En medio de la iglesia inmoral en la cual se encontraban, en medio de todo el pecado que esa iglesia estaba cometiendo, habían algunos hermanos que sí estaban perseverando en la doctrina. Y Pablo da gracias al Señor por eso. La misma doctrina que Pablo había recibido, ahora estos hermanos estaban perseverando en esa enseñanza. Así que Pablo, antes de tocar un tema sensible, un tema difícil, como es la relación de autoridad del hombre sobre la mujer, Pablo les deja esta nota de alabanza a esta iglesia, tan infiel, incluso con Pablo mismo, porque estaban dudando de su apostolado. Versículo 3 dice, pero quiero que sepáis, luego de la nota de alabanza, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hermanos, siempre que en la iglesia se toca el tema de la autoridad del hombre por sobre la mujer, es un tema espinoso, es un tema difícil de tocar. Y esto es debido al mal entendimiento de la palabra autoridad y la mala práctica que esto ha traído a muchas familias. Para muchos hombres, la autoridad significa posesión. Es decir, mi esposa es posesión mía y yo puedo tratarla como bien me parezca. Puedo hacer con ella lo que yo
quiera hacer. Para otros hombres, la palabra autoridad significa superioridad. Por ende, la mujer es inferior. Y por eso muchos hombres no dejan que sus esposas hablen en la mesa, den su opinión, o cuando dan su opinión, ellos menosprecian el comentario porque viene de su mujer, de su esposa. Pero todos estos conceptos, hermanos, son errados. Son errados. Según la palabra del Señor, y vienen estos conceptos de una sociedad que ha distorsionado y que ha abusado de la palabra autoridad. Lo que Pablo hará en estos versículos va a ser mostrarnos que la autoridad bíblica es un concepto de la estructura jerárquica que Dios mismo ha puesto y que incluso la Trinidad se sujeta a ese mismo orden. Pablo lo va a hacer presentando 3 oraciones. Él dice, la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y de nuevo, no se trata de superioridad o de inferioridad, porque si tomamos ese sentido, Pablo estaría diciendo que Dios es superior a Cristo. Y no es cierto. Eso no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, en Juan 1:1 leemos que el verbo, que Cristo es Dios. Y en Juan 10:30 Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Así que si Pablo se estuviese refiriendo a jerarquía de autoridad, Pablo estaría diciendo entonces Dios es más grande que Jesús. Y eso no es cierto. Pero para tener un orden de jerarquía, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo se sometió humildemente, voluntariamente y por amor a la autoridad de su Padre. Y eso es dentro del plan divino de Dios. Juan capítulo 5 versículo 19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, o todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Así que Jesús, Cristo mismo siendo Dios, decidió someterse estando en la tierra a la autoridad de su Padre. Y a la vez, a Cristo se le ha dado la autoridad de gobernar por sobre todas las cosas. Dios por sobre Cristo y Cristo por sobre todas las cosas. En Colosenses capítulo 1:18 leemos, Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Así que Cristo es la cabeza de todo ser humano. Y siguiendo con esto, dice Pablo, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de su iglesia y de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Y de nuevo, hermanos, hermanas, no se trata de valor, no se trata de superioridad o inferioridad. Estamos hablando de un orden jerárquico que no puede ser violentado, que no puede ser violado, sin traer consecuencias negativas, tanto para la familia, tanto para la iglesia, tanto para la sociedad. Y lamentablemente en los últimos años este orden ha sido violentado por movimientos feministas que llaman a la mujer ¿a qué? A liberarse de la esclavitud hacia el hombre. Pero con eso estamos yendo fuera de los parámetros que el Señor ha puesto para sus propios hijos. Dice la Escritura, el hombre es cabeza de la mujer, es la autoridad. Ahora bien, tanto la sumisión como la autoridad, la sumisión de la mujer, tanto la autoridad del hombre, deben llevarse a cabo en el marco del amor y de la humildad. El Padre, o sea Dios, no ejerce una autoridad tiránica sobre el Hijo. El Hijo no ejerce una tiranía sobre su iglesia. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama a la iglesia. Y el Hijo ama al Padre y por ende, por amor, se somete a Él, al Padre. Así que esposos, no hay un solo texto en las Escrituras en donde se le manda al esposo a someter a su mujer. No hay. Este es un acto de amor y de obediencia por parte de la mujer hacia su esposo.
Dios manda al marido a amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y es la mujer que voluntariamente se somete a su marido al ver que le está amando tiernamente. Y al ver que el mismo marido se está sometiendo a su cabeza, que es Jesucristo. Así que en la Biblia no encontramos al hombre diciendo a la mujer, tú tienes que someterte porque eso es lo que la Biblia dice. No. Se ve a un hombre tierno y compasivo y amoroso, amando a su mujer, y la mujer en respuesta a eso se somete a su marido. La mujer se somete a su marido como el marido se somete a Jesucristo. Y como Cristo se sometió al Padre. Este es el orden que es dado por Dios. Así como Pablo pide que lo imiten a él, mientras él imita a Jesucristo en el versículo 1, de la misma manera la esposa amorosamente se sujetará a su marido al ver que su propio marido se está sometiendo a su autoridad, que es Jesucristo. El problema es que cuando salimos de estos parámetros, ahí empiezan los problemas. Cuando la mujer no se somete a su marido y cuando el esposo no se somete a Cristo, empiezan los problemas, empiezan las divisiones. Versículo 4 al 7. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Hermanos, estos versículos son difíciles de interpretar, difíciles de contextualizar. Lo que Pablo está haciendo en estos pasajes es llevar esa autoridad de Cristo sobre el hombre y del hombre sobre la mujer al contexto público del culto de la iglesia. La evidencia de las estatuas greco-romanas parece indicar que los hombres romanos típicamente levantaban sus togas sobre sus cabezas cuando ellos ofrecían sacrificios paganos. Lo que Pablo llama a hacer al hombre es a no seguir estas prácticas paganas para diferenciarse así del mundo pagano. Por eso Pablo le dice al hombre, no te pongas el velo sobre tu cabeza. Pero otra cosa que intenta hacer Pablo es impedir que el hombre, al cubrirse con el velo, oscurezca la distinción visible entre un hombre y una mujer y así borrar las relaciones complementarias de liderazgo y sumisión que en última instancia reflejaba la sumisión de Cristo hacia el Padre en su misión redentora. Así que Pablo quería que la iglesia se distinguiera de las prácticas paganas de adoración, pero que también hubiese una clara distinción entre la vestimenta de un hombre y de una mujer. Por eso Pablo le dice al hombre, es deshonroso para el hombre cubrirte con el velo, porque le estás comparando con los que idolatran a sus ídolos y a la vez no estás teniendo una distinción clara entre un hombre y una mujer. Y por eso Pablo continúa en el versículo 5 y 6 y dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre o que se cubra. La mujer entonces, al no usar el velo, estaba demostrando públicamente que ella no quería estar sujeta a su marido. Incluso algunos estudiosos, basados en el libro de Éxodo, dicen que si además la mujer se soltaba el cabello, eso era prueba de que ella era una esposa infiel a su esposo. Así que al tener estas actitudes del hombre cubriéndose con un velo y de la mujer descubriéndose o rapándose, el hombre y la mujer estaban deshonrando su cabeza. Ahora, ¿cuál cabeza? En el caso del hombre, la deshonra era Cristo, porque es su cabeza. Y en el caso de la mujer, deshonra a su esposo, a su marido. Ahora tenemos que entender que esto era algo cultural
Y no necesariamente nosotros tenemos que interpretarlo de la misma manera en nuestra cultura. Por ejemplo, si vemos a una mujer el día de hoy que no usa un velo en su cabeza, nosotros no podemos acusarla de que ella está deshonrando a su marido o que no se está sometiendo a su esposo, porque era algo cultural. Pero detrás de esto hay un principio que nosotros no tenemos que ignorar. En la relación matrimonial, la esposa le debe honra y respeto a su esposo, mientras que el esposo ama y guía a su esposa. Eso es el principio bíblico que Pablo está diciendo. De nada le sirve a la esposa ponerse un velo si no se está sometiendo a su marido. John MacArthur, hablando acerca de este tema, dice lo siguiente: lo que Pablo está enseñando en este pasaje es el principio de la subordinación de la mujer al hombre, no una señal o símbolo en particular de esa subordinación. El apóstol no está estableciendo un principio universal de que las mujeres cristianas deben adorar siempre con la cabeza cubierta. Y algunas personas lo han llevado a ese extremo. Hasta el día de hoy hay iglesias que tú, si no usas un velo al entrar a la iglesia como mujer, eres una pecadora, ¿no? No puedes ingresar realmente a la iglesia. Tienes que usar el velo. Pero lo que Pablo está haciendo no es enseñar eso, porque eso era en la cultura de allá. Pero llevándolo a nuestra cultura es totalmente diferente. Así que Pablo está estableciendo aquí un principio de subordinación. La forma en cómo la mujer se comporta en la iglesia debe enviar una señal muy clara a todo el mundo de que ella respeta, ama la autoridad de su marido. Y no solamente la mujer que está casada, sino que es un principio para toda mujer. Porque se tiene que mostrar un respeto y una subordinación a la autoridad que el Señor les ha puesto en tu vida. Por ejemplo, a tus padres. Por ejemplo, a tu esposo si es que está casada, o también puede ser tu pastor. Así que, hermanos, la cultura puede cambiar de una a otra, pero el principio de subordinación es el mismo. Y Pablo va a ver y va a demostrar que este principio de subordinación lo vemos incluso desde la creación. Versículos del 8 al 10. Dice: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Pablo demuestra que este principio de subordinación está creado así desde el principio. El hombre fue creado primero y después fue creado la mujer de la costilla del hombre. Si retrocedemos al texto de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios, al crear al hombre, le da una labor. ¿Cuál era esa labor? Tenían que cultivar, tenía que cuidar del huerto y además debía ponerle nombre a toda especie. Eso antes de crear a Eva. Y posterior a eso es que Dios crea a la mujer, Dios crea a Eva. Así que asumimos que hubo una enseñanza de parte del hombre hacia la mujer en cuanto a la labor que Dios le había pedido. Eva, ese animal se llama perro, ese animal se llama vaca, o este grupo mamíferos, etcétera, etcétera. Y Eva no dijo: ay, pero qué nombre tan feo. No. Y no solamente eso, sino que también Dios le había dicho a Adán que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y posterior a la creación de Eva, Adán tuvo que enseñarle a su mujer acerca de esto. Con todo esto, vemos que desde el principio de la creación, el orden de autoridad se le ha delegado al hombre por sobre la mujer para que enseñe y para que gobierne. Y por ello, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Y el versículo 10 dice, por causa de los ángeles. Ahora nuevamente es un versículo difícil de interpretar. Hay diferentes posturas. Algunos estudiosos dicen que cuando Pablo se refiere a la palabra ángeles, debiese ser traducido mejor como mensajero, que es la otra traducción de esta palabra, ángelos en griego. De esta manera, Pablo estaría diciendo que la esposa debe mostrar sumisión ante su autoridad debido a los mensajeros que iban a la ciudad, que iban de ciudad en ciudad, llevando las cartas que iban circulando por las iglesias. Pero hay otra interpretación de esta palabra ángel que es más literal.
diciendo que Pablo realmente está diciendo o se está refiriendo a los ángeles, a las huestes espirituales. Y esto está basado en Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y ahí se los dejo por si lo quieren leer para después. Pero dice que los principados y las potestades celestiales aprenden de la sabiduría de Dios por medio de lo que nosotros hacemos como iglesia. Así que sí, hermanos, mientras nosotros nos encontramos reunidos acá, los ángeles nos están viendo y ellos están aprendiendo algo acerca de la sabiduría de Dios. Pero sea cual sea la interpretación de este texto, la verdad bíblica no cambia. La mujer se somete a su esposo y eso desde el Génesis, eso desde el principio. Ahora bien, Pablo sabía que algunos varones podrían abusar de este principio. Y por eso es que en los versículos 11 y 12, Pablo nos recuerda que entre el hombre y la mujer no solo existe igualdad de dignidad, sino también hay una mutua dependencia. Recordemos, la autoridad y la sumisión no es un símbolo de superioridad, no es un símbolo de inferioridad, sino que es un principio jerárquico que el Señor estableció desde el principio. ¿Qué dice el versículo 11? Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Así que Pablo aclara que tanto el hombre como la mujer dependen el uno del otro. La mujer no es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Y esto va hacia los hombres, hacia los varones, que piensan que no necesitan el consejo de su ayuda idónea, o que no necesitan la ayuda de su esposa. Y déjenme decirle, hermanos, que varones, si es que Adán, estando en el Edén, en el lugar perfecto que Dios había creado, con una relación perfecta con Dios, aún así necesitó de ayuda idónea, ¿cuánto más nosotros ahora? En un mundo pecador necesitamos a nuestra ayuda idónea. Necesitamos escuchar a nuestra esposa. El matrimonio no es una lucha entre el hombre y la mujer. ¿Quién tiene más autoridad? No. Es un compañerismo en donde se apoyan mutuamente. Hay hombres el día de hoy que se molestan con su esposa porque les corrigen o porque les muestra un pecado en su vida y les dice, mi amor, discúlpame, pero estás pecando de esta manera. Y el hombre se ofende, ¿no? ¿Cómo si yo soy la autoridad de este hogar? Mi hermano, da gloria a Dios por la ayuda idónea que el Señor te ha dado. No menosprecies el consejo y la palabra de sabiduría que viene de tu esposa, porque dependemos el uno del otro. El Proverbio 31 dice que la mujer sabia abre su boca con sabiduría. Así que la mujer no es muda, la mujer no es un mueble del hogar, no. La mujer abre su boca y corrige con sabiduría a su esposo. Así que hombres, nuestra autoridad ha sido dada por Dios, porque todas las cosas proceden de Él. Finaliza el versículo 12. Así que no utilices tu autoridad como una tiranía. Hermanos, estamos en una sociedad que llama cada día a hacer lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Estos son tiempos críticos en donde hay un fuerte llamado a los hombres a verse más como mujeres, a hombres a ser más como niños que solamente juegan y no toman su rol o su compromiso de autoridad. Y a las mujeres se les llama ¿a qué? A empoderarse más y tomar el rol que le corresponde al hombre. Y esto, hermanos, no tiene que ser así, porque la Biblia es clara en cuanto a este tema. Dios no lo ha planeado así desde el principio, desde el Génesis. Y esta diferencia de género entre un hombre y una mujer que Dios nos ha dado es tan clara, dice Pablo, que incluso la naturaleza misma lo dice. Versículos del 3 al 16, dice, juzgad vosotros mismos.
¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Pablo, al referirse a la naturaleza, apunta al orden natural que Dios ha creado. Así que cuando Dios creó a Adán y a Eva, al hombre le dio una hormona que se llama testosterona, la cual hace que el cabello se caiga más rápido. Y si hay exceso de testosterona, se cae más rápido. Y no me refiero a nadie de aquí. Pero varios hombres tienen exceso de... Y a la mujer le dio otra hormona que se llama estrógeno y que hace que su cabello sea más fuerte y por ende crezca mucho más rápido que el del hombre. Lo que Pablo dice entonces es que ese velo natural que Dios le ha dado a la mujer, o sea, el cabello, es una evidencia clara de que hay una distinción, hay diferencias claras de género. La misma naturaleza lo evidencia. Y a pesar, hermanos, de que muchas personas el día de hoy no quieran aceptarlo, esta es la verdad bíblica. El hombre es diferente a la mujer. Así que si Dios te creó hombre, eres un hombre. Si Dios te creó mujer, eres mujer. No estás atrapado en un cuerpo diferente de otra persona, no. Alaba a Dios por el género con el cual el Señor te ha creado. Y Pablo sabía que ante esta verdad se iba a levantar mucha gente a criticar. Se iban a levantar muchos a contender y a pelear por esto. Pero Pablo aclara que tanto él como las demás iglesias no tienen la costumbre de ir en contra de tales prácticas, sino que a donde ellos fueran encontrarían exactamente lo mismo. Hombres comportándose como hombres, mujeres comportándose como mujeres. Así que, estimadas hermanas, su belleza deslumbra por medio de su femineidad. Esa es la gloria de una mujer y no se avergüencen de eso. No se avergüencen de ser mujer. Es lo que el Señor les ha dado. Y varones, el Señor nos ha llamado a ser hombres de verdad. Y un hombre cuida a su esposa. Un hombre es amoroso con su esposa. La respeta, le enseña, le protege con sabiduría. Así que ambos, tanto el hombre como la mujer, juntos cumplen el rol que el Señor les ha dado y traen gloria a Dios y son luz en medio de un mundo en donde ni siquiera se sabe qué es un hombre y qué es una mujer. Escribiendo esto yo me acordaba de un documental acerca de un hombre que se para con esta pregunta: ¿qué es una mujer? Y lo pueden buscar. Y pregunta a estudiosos, a profesores, a doctores, a enfermeros, en protestas, en medio de todo lugar, preguntando ¿qué es ser mujer? Y nadie puede responder a esa pregunta. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Somos nosotros entonces, hermanos, los responsables de mostrar esa sabiduría de Dios al crear al hombre y a la mujer diferentes, con diferentes roles en un mundo de tinieblas, en un mundo que ni siquiera sabe qué es un hombre y qué es ser mujer. El esposo entonces guía a su esposa en piedad y su esposa se somete a su liderazgo mientras el esposo lo ejerce. Así que, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para poder enfrentar un mundo de tinieblas en donde el día de hoy tenemos que pararnos con la verdad bíblica diciendo lo que es verdad, diciendo lo que es verdadero. Así que nuestra autoridad como hombres o nuestra sumisión como mujer y nuestros roles diferentes que traigan brillo al Evangelio y que traiga gloria al Señor en un mundo lleno de tinieblas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles a su palabra y al Evangelio. Oremos.
Amado Señor, quiero pedirte que nos ayudes, porque estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de presión social, donde las personas ni siquiera saben qué son, y donde hay tanta mentira, Señor, en las calles, en la televisión, en los gobiernos, impulsando leyes que no traen gloria a tu diseño original. Y esa es la obra de Satanás, distorsionar lo que el Señor ha hecho. Yo te ruego, Señor, que como iglesia podamos pararnos firmes en la verdad del Evangelio y que podamos defender la verdad bíblica y que podamos exaltar y que podamos adorar tu nombre por medio de los roles que tú has puesto en la iglesia, al hombre y a la mujer, diferentes, que se complementan, que dependen el uno del otro, pero que no son iguales, sino que tenemos misiones diferentes. Tenemos la misión de dar gloria a tu nombre, pero tenemos roles diferentes. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que como iglesia seamos luz a las naciones que están en tinieblas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.